de las noticias. Así opina el doctor Enrique Viana. 8 de la mañana en todo el país, tiempo y momento de escuchar la palabra justa de lo que es la opinión calificada. Doctor Enrique Viana, buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Freddy? Buen día. ¿Qué tal, Romina? Muy bien. Buen sábado. Bueno, gracias igualmente para ustedes y Bueno, para un nosotros. poco, como tema del día, hemos venido analizando el tema, de la marcha atrás de Manini y Ríos, el por qué, cuál es la opinión de la audiencia. Y bueno, muchos dieron su fundamento, pero en esta mañana también queríamos tener su posición al respecto. ¿Por qué cree que dio marcha atrás? Mire, yo creo que lamentablemente hay un problema con los políticos en el Uruguay, los políticos que llegan, no sé si decir que llegan al poder, pero por lo menos que llegan a ocupar una banca de legislador, o sea, llegan en definitiva al poder legislativo, ¿no? Creo que el gran problema que hay es que al minuto siguiente de que entran a ocupar una banca, no se dan cuenta que tienen que ser coherentes. Vamos a usar la palabra coherentes. Yo creo que tienen que hacer honor también, porque me gusta más la palabra honor, porque además creo que la palabra honor es más comprensible por parte de un general del ejército, un general retirado del ejército. La palabra honor es muy importante a nivel militar. La palabra honor significa, entre otras tantísimas cosas, respetar su propia palabra. Ser honorable es tener palabra y cumplir la palabra. Y creo que, no solo en el caso del general Manini, sino en otros casos también uno lo ha visto, que una vez que se llega a un lugar, tras haber prometido y haber dicho que se iban a hacer determinadas cosas, no se hacen. Prácticamente es una especie de definición del político, al menos del político partidario uruguayo. Hago esa aclaración, político partidario, ¿no? Porque todos podemos hacer política sin pertenecer a un partido político. Podemos de alguna manera expresar nuestras ideas de cómo gobernar, y eso es política también, sin pertenecer, sin tener una camiseta puesta. Pero resulta que cuando nuestros políticos llegan al poder, traicionan su propia palabra, y eso ya suena mal. Suena mal a cualquier ciudadano, del partido que fuere. Porque lo primero que tiene que decir el ciudadano, mire, en el conjunto de ofertas electorales que se me hacen cuando voy a votar cada 5 años, yo tengo que confiar en la palabra del político. Ahora, si el político al día siguiente que asume el cargo en el lugar que fuere, no cumple con su palabra, estando en condiciones de cumplir con su palabra, bueno, allí lo que sucede es que me traiciona mi buena fe. El político traiciona la buena fe de los ciudadanos. Y yo pensé que no iba a pasar esto. Pensé que el general Manini iba a actuar honorablemente, iba a dejar los fueros e iba a ir a enfrentar a la justicia penal corrompida del Uruguay. Como lo hago yo todos los días cuando tengo que, con mis clientes de distintos estratos sociales, con distintas dificultades, enfrentar a una justicia, a un sistema judicial corrompido a partir del nuevo Código del Proceso Penal y de la Ley de Fiscalías. Y pensé que el general Manini tenía las razones, la fuerza, los cojones para ir a enfrentar esa situación. Y me defraudó, sinceramente me defraudó. Porque cuando él dijo que iba a ir a enfrentar a la justicia antes de ser senador, saqué el sombrero y dije, ese es un hombre valiente, ese es un hombre al que prestarle atención y hay que seguirlo, porque ese hombre puede cambiar el destino del Uruguay. Y sin embargo, eso no pasó, porque él fue desleal con su propia palabra comprometida. Y al ser desleal con su propia palabra comprometida, fue desleal con todos los demás, incluso con quienes no lo votamos. Yo no lo voté, para que quede bien claro. Pero fue desleal con todos nosotros, porque nos hizo creer una cosa y luego no cumplió. Mencioné ahí al pasar el tema de la fiscalía, y era un poco lo que quería referirme en algunos minutos breves. Hoy, en esta semana, vuelve a surgir la idea, está presentada en el proyecto de ley de presupuesto quinquenal, la derogación de los artículos que establecen el mecanismo por los cuales los fiscales quedan sometidos a instrucciones de ese fiscal general, de ese fiscal de corte devenido en una suerte de jefe
absoluto y prepotente de los fiscales. Las instrucciones, que son mecanismos por los cuales se les dan órdenes a los fiscales y por lo cual los fiscales dejan de ser independientes, fiscal sometido a instrucciones es un fiscal dependiente que obedece órdenes y por lo tanto se arranca, se usurpa, se quita una garantía judicial prevista en la Constitución, que en forma indirecta nos dice que tenemos que tener, así como tenemos que tener jueces independientes individualmente, tenemos que tener fiscales independientes individualmente. Así como, por el hecho de haberle quitado la independencia a los fiscales, por consecuencia, terminamos con el Código del Proceso Penal mediante quitándole la independencia a los propios jueces. Entonces tenemos un sistema judicial que está en manos del gobierno de turno. ¿A través de quién? A través de un superfuncionario con poderes como nunca ha tenido en la historia ningún otro funcionario público, ni siquiera en las dictaduras, que domina la voluntad de los fiscales. Y de esa manera, si el gobierno domina al fiscal general y el fiscal general domina la voluntad de los fiscales, y los fiscales a su vez deciden qué llevan al juzgado o qué no llevan al juzgado, el Poder Judicial desaparece y el sistema de justicia penal, el que decide sobre la libertad de cada uno de los oyentes, el que decide sobre la libertad de cada uno de los oyentes, y me incluyo también, bueno, queda en manos del gobierno de turno. ¿Eso qué nos hace acordar? Y bueno, nos hace acordar a los reyes despóticos, a aquellos reyes despóticos que mandaban a la Bastilla cuando se les antojaba y se embroncaban con alguien. Bueno, en ese sistema hoy nos encontramos, en un sistema absolutista, en un sistema totalitario, autoritario, en un sistema que tiene mucho de soviético y tiene mucho de nazi, muchas cosas, porque cercena la libertad de los individuos y le entrega al gobierno de turno la posibilidad de decidir quién va preso y quién no va preso en el Uruguay. Por eso las instrucciones es el núcleo central de este sistema. Es la columna vertebral de este sistema. Y bueno, ¿qué propone el gobierno? Derogarlas. Perfecto, macanudo, excelente. Debería derogar el nuevo código, debería derogar la estructura Fiscalía General. Pero vamos a partir de la base, vamos a ser optimistas por unos segundos de que pretende derogar el sistema de instrucciones. Ese sistema por el cual el gobierno de turno le dice a los fiscales a quién mete preso y a quién no. Pero a renglón seguido, según una interpretación que saca el diario El Observador, bajo el título "La alternativa que maneja el gobierno si no logra derogar las instrucciones generales de Fiscalía", resulta que quiere tener mayor injerencia en las decisiones de qué delitos persiguen y qué delitos no persiguen los fiscales. Y entonces uno dice, ¿pero qué es esto? Por un lado, propone derogar las instrucciones, pero a renglón seguido está queriendo tener una predominancia total sobre el pensamiento de los fiscales. Entonces, por un lado me dice que quiere evitar la violación de la independencia de los fiscales y por otro lado la quiere violar. Es un juego que uno no lo termina de entender, salvo que piense mal, como voy a pensar yo. Capaz que estoy equivocado, seguramente esté equivocado con lo que le voy a decir. Capaz que el gobierno está haciendo un juego extorsivo y diciéndole a Jorge Díaz, mirá Jorge Díaz, si no me dejas a mí tener más fuerza para decidir a quién se lleva preso y a quién no, a quién le doy impunidad y a quién quiero perseguir políticamente, entonces compartimos de alguna manera ese poder contigo, tú me obedeces a mí, me dejas tener más fuerza en esas decisiones y así seguimos adelante. Entonces, ese juego extorsivo de proponer una cosa por un lado pero pretender la contraria por el otro, bueno, señores, no deja muy bien parado al gobierno. Como nosotros ya lo sabíamos, o como yo lo había venido diciendo desde hace mucho tiempo, este gobierno tiene muy pocas diferencias con el gobierno anterior, pese a que a muchos uruguayos todavía les cuesta sacarse la venda de los ojos. A veces cuesta, Enrique. A veces cuesta. Bueno, un saludo cordial y agradecerte el contacto de esta mañana. Bueno, nos reencontramos el próximo sábado contigo. Exacto, nos vemos, gracias. Abrazo enorme. Abrazo.